Bienvenidos, esta es la segunda entrevista con Geraldine Orozco y todo porque ustedes nos lo pidieron en interés a todo lo que ella tenía que decir con respecto a estas interacciones que ha tenido, como ella lo comenta, con seres interdimensionales. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros de verdad es que es complicado abordar a veces estos temas desde la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología tiene su propio entendimiento, sus propios modelos del entendimiento de las estructuras de conciencia que hay para comprender al ser humano. No importa si son psicoanalíticos, si son humanistas o si son transpersonales, cada corriente tiene sus propios modelos para comprender nuestra propia estructura. Sin embargo, hay muchas de estas experiencias, como las que ella narra, que se salen de esos territorios. Y en particular es la psicología transpersonal quien con más facilidad puede entrar a ver de qué se trata de esto. Yo invito de verdad a todos los profesionales de la salud mental a que al escuchar esto no rápidamente estén listos para catalogar esto y ponerlo en los cajones de la psicopatología o del delirio. Por el contrario, Stanislav Grof, por ejemplo, es un psiquiatra y es uno de los grandes pilares de la psicología transpersonal. Y una de las cosas que él decía es que cuando estos movimientos psíquicos ocurren, lo que está ocurriendo es una emergencia espiritual, que no es sinónimo de brote psicótico. Entonces, el brote psicótico hace que el individuo momentáneamente pierda el sentido de la realidad y no se ubique en ella. Como vamos a ver, en muchas de estas experiencias eso no es lo que ocurre. Y sin embargo, todo lo que irrumpe, lo que viene al consciente, tiene una carga de significados simbólicos impresionante. Y parece que no solo son los símbolos lo que está saliendo al encuentro, también hay una actividad psíquica distinta de parte del individuo que le activa ciertas facultades, como por ejemplo precognitivas o auditivas, que tenemos que mirar con más cuidado y no catalogarlas dentro, como dije, del cajón de la patología. Entonces vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Geraldine Orozco, pero antes importante también decir que mucho de lo que está diciendo está muy enmarcado también por recuerdos o memorias antiguas de lo que son las antiguas mitologías por las que la cultura humana o las diferentes culturas ha atravesado. Entonces, cuando la escuchamos, tenemos que tener en cuenta todo esto para ver qué es lo que está sucediendo. Es muy probable que los movimientos que está habiendo en el inconsciente colectivo de manera global salgan a través de ciertos individuos que reportan cierto tipo de experiencias, pero que son justamente estos individuos los que son más sensibles a esos movimientos colectivos, a diferencia de la mayoría que no lo es. Entonces, a través de estos diálogos, nosotros podemos asomarnos a estas otras realidades para tratar de comprenderlas un poco mejor. Empecemos a ver de qué se trata este segundo segmento y escuchemos lo que tiene que decirnos Geraldine. Geraldine, muchas gracias por darnos oportunidad de tener un diálogo más profundo con respecto a la experiencia tan interesante que nos narrabas en el segmento anterior que grabamos hace unos días. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Alberto. Es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Digamos, hay algo que me interesa mucho de tu propia experiencia, y no solo de la tuya, sino de las otras personas que también narran sus experiencias en la película que tú recomendabas en el primer segmento que grabamos y que se llama Extraordinary, The Seeding, ¿right? Entonces, ahí tú hablabas de algunas, de varias de tus experiencias, profundizas en ellas, y una de las cosas que dices es que has tenido esta experiencia o has participado en 24 ocasiones de esto, de este tipo de eventos. Algo a tomar en cuenta también y como contexto de el por qué estamos dialogando con Geraldine es su aparición en un documental que se llama Extraordinary, The Seeding, lo que en español podríamos llamar como Extraordinario, la siembra. Este documental está de forma gratuita en varias redes sociales, YouTube por ejemplo, y lo puedes ver. Ahí ella lo que narra es cómo ha tenido un encuentro no físico
con entidades interdimensionales que le explicaron varias cosas con respecto al funcionamiento de la Matrix o al funcionamiento de lo que es el inconsciente colectivo. ¿Por qué hago un paralelismo entre la Matrix, como se le conoce en los movimientos de nueva era, y el inconsciente colectivo? Para dar fundamento, porque nosotros en Calvet Desarrollo Transpersonal queremos realmente hablar desde la psicología profunda, desde la psicología transpersonal, no nada más hacer comentarios aislados de algunos temas metafísicos. Entonces, dentro de este documental lo que ella hace es narrar cómo tuvo encuentros con estas entidades, cómo incluso hicieron lo que ella narra como ciertos experimentos que podrían caer dentro de lo genético, en donde ella misma, estando en espacios a los que ellos la llevan, algunos lo describen como naves, algunos lo describen como salas específicas en donde a mujeres se toman muestra de óvulos, a hombres muestra de espermatozoides. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es lo que nos quieren decir los que viven todas estas experiencias con esta carga de significados y con toda una narrativa tan particular como la que están teniendo? Pues que hay una humanidad naciendo y que hay aspectos de nosotros que no conocemos, con los que estamos interactuando y que resulta muy novedoso. Lo primero es catalogarlos como otros, terceros, alguien que se acerca desde un lugar que no conocemos para encontrarse con nosotros. Pero en realidad podríamos ser nosotros mismos en otro nivel de experiencia haciendo una visita hacia nosotros mismos en esta tierra. Aquí estamos hablando de niveles multidimensionales de entendimiento. Y un poco por ahí es por donde va el documental del que ella formó parte, y desde ahí es de donde ella está explicando estas intervenciones de las que ha sido parte. Me gustaría que empezáramos por ahí y me digas un poco cómo es el contexto de esas 24 ocasiones en las que has participado de este tipo de encuentros, uno, y dos, muy ligado a esto, hay lo que por muchos años en el estudio de los ovnis se ha llamado este programa de hibridación. Entonces, ¿de qué estamos hablando para luego poder pasar a temas que tal vez sean más simbólicos y otros que sean auténticas experiencias, aunque tal vez en otro nivel de conciencia? ¿Te parece que arranquemos por ahí? Perfecto. Adelante. Bien, entonces hay tres programas de hibridación. No me gusta utilizar la palabra programa específicamente porque eso es un término que utiliza el campo de ufólica. Ufológico, UFO. Ufológico, sí. Ufológico. Ellos utilizan este término muy específicamente y hay una razón por eso. Una de esas razones es que la mayoría de los programas de hibridación son del gobierno oscuro, un sistema parasítico que existe dentro del gobierno oscuro y también está combinada con las especies draconianas y reptilianas, los cuales están en conjunto con estos sistemas. Ok. Estos son programas de genética que existen desde el principio de la concepción de la raza humana en este planeta. Ajá. Así que eso tenemos que entender primero. Y aparte de eso, hay una de estos programas es draconianas y del gobierno. El segundo es una reptiliana, un programa reptiliano, y el otro es un programa pleiadiano, Ujú. de Pleiades. Ajá. ¿Okay? Estas tres razas son las que han manejado genética desde el principio para crear el ser humano. Así que son programas de genética que existen, se puede decir, se volvieron orgánicamente para reproducir y popularizar el Popular. ser humano ¿Para en, qué? en este ¿Para poblar? para poblar los planetas, ¿no? Ok. El planeta Tierra siendo uno de ellos. Así que eso hay que entender. ¿Por qué? Porque dependiendo en el programa, el producto es único y diferente y también la experiencia.
lo más traumático y usualmente lo más físico que son estas experiencias, hay mucha influencia con programas de gobierno y draconianos. Ok, Ok, así que la mayoría de las personas que experimentan estos experimentos, que tienen mucho trauma, que han sido experimentos sexuales que son traumáticos, esos primariamente del gobierno. ok, Los seres de luz altos, digamos los pleiadianos, este programa, manejan una energía y su agenda es para ah, meter dentro del linaje genético colectivo una frecuencia más alta. ujú, ¿Ok? Así que existen los dos lados ok. de polaridad. Hay las líneas buenas y las líneas malas. Am, Sí, pero lo que... Sí, no, sí, sigo lo que dices. Quiero sí. comentar que hace más o menos ya a estas alturas, hace como 35 años, en 1990, tuve oportunidad de conocer en México un periodista que investigaba estas cosas e hizo famosas varias de sus intervenciones en televisión y eran temas que llamaban la atención de mucha gente, pero en simultáneo causaban la burla de muchos más. ¿Cierto? Porque no son temas de sobremesa, no son temas que uno vaya hablando por la calle, son temas que salen en ciertos círculos y que además con el fenómeno ovni se han hecho muy, muy famosos. Pero ahorita una de las cosas que tú dices es algo que también este periodista que se llamaba Luis Ramírez Reyes, mucha de la gente que tal vez escuche nuestra conversación lo podrá ubicar. eh, Él lo que comentaba era que efectivamente había diferentes razas, había diferentes programas y estaban aliados de maneras diferentes y con intenciones diferentes. Hay mucha gente que ha narrado, he escuchado yo directamente testimonios de cosas que le resultan aterradoras, llenas de mucho miedo, se sienten completamente invadidas, no hay una amabilidad de por medio, no sienten que alguien no, simplemente son abruptas y de momento se sienten invadidas. Y dos, tenemos otro tipo de agendas en donde la gente, a pesar de tener experiencias de este tipo, siente que participa, no siente que esté siendo agredida ni obligada. Entonces, lo que estás empezando a poner sobre la mesa nos ayuda a entenderlo desde el campo de la ufología, pero me parece que tiene también profundidades psicológicas importantes por los niveles simbólicos que esto puede también tener. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque muchas veces pienso yo también que estas pueden ser visitas de arquetipos y no necesariamente de otras entidades. Am, bueno, en realidad todas nuestras experiencias son arquetipales, o sea, nosotros estamos en resonancia de cada experiencia, sea física o no física, por resonancia de nuestro arquetipo. Sí, Así que eso está a la base de todas las experiencias, ¿no? sí, Pero estamos hablando de cuando un ser humano empieza a despertar su conciencia, a recordar su navegación interdimensional, lo que ocurre en el tiempo de sueño, del dormir, cuando entra a estos niveles y empieza a desdoblarse astralmente. Estamos hablando de lo que pasa en esos campos astrales. En los cuerpos astrales es donde estamos viviendo muchas vidas simultáneamente. Y estas vidas simultáneamente estamos creando en mucho más dimensiones que en esta. Así que tenemos parejas, estamos sanando, tenemos diferentes vidas simultáneas, también estamos creando vida, Cuando hablas, reproduciendo. cuando hablas de campos astrales o de planos astrales, de la dimensión astral, ese es un término muy conocido en los terrenos a veces metafísicos y esotéricos. ¿De qué otra manera podríamos hablar del campo astral, del plano astral? Co- esta- O sea, ¿Estarás, estarás de acuerdo conmigo en que
está vinculado al inconsciente colectivo. Sí, es la navegación del inconsciente colectivo. Exacto. Es la manera en la cual nosotros navegamos eso precisamente. Está organizado por dimensiones, ese subconsciente, se autoorganiza de esa Sí, manera. sí. Sí, y estamos, accedemos esos niveles del subconsciente dependiendo de nuestra frecuencia. Y dependiendo en cuanto de cosas, es en nuestra frecuencia, en nuestra resonancia, pero también nuestras experiencias ancestrales, porque el contacto y las experiencias interdimensionales son ancestrales, no son solamente de un ser humano que está accediendo específicamente a un aspecto suyo de su consciente, es algo que estamos experimentando por grupos colectivos Ok. ancestrales. Ahora, dentro de lo que estás diciendo, lo que necesitamos para que quienes nos escuchan nos puedan ir siguiendo es cómo es que está todo esto entretejido. ¿Por qué tiene que ver con temas ancestrales? Y ahí estamos hablando de genética, de líneas ancestrales, líneas al pasado que heredan y que entretejen esto, por un lado. Otra cosa que has mencionado es un tema de la frecuencia con la que interactuamos en el campo colectivo. Y esa frecuencia es una resonancia, son patrones de pensamiento y de emoción que tenemos que resuenan en el colectivo con los del resto de la humanidad. ¿Estoy diciéndolo bien? Repite esa última parte. ¿Son experiencias que están en resonancia con el colectivo? Son experiencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones resuenan en el inconsciente colectivo. Resuenan. Resuenan, hay resonancia, tienen tú utilizabas la palabra de una frecuencia con la que interactuamos en el plano astral, que es eso está marcado por qué tipo de pensamientos, de emociones tenemos nosotros en lo individual que Sí. hace que también haya algo semejante en el colectivo o en el astral, con la que esto está en el mismo nivel de frecuencia, utilizando tus palabras. Ujú, ujú. Entonces, lo que nosotros en lo individual experimentamos puede que también esté identificado en algún lugar de todo el gran inconsciente colectivo del que formamos parte como humanidad. Eso es lo que estoy tratando de expresar. Sí, ¿Sí? Y entonces, esto se entreteje junto con la parte ancestral de la que has hablado. exacto, sí, sí. ¿Y qué pasa ahí? Por qué es que eso determina el tipo de experiencias a las que te estás refiriendo? Ok. Entonces, todas las experiencias en el subconsciente se autoorganizan en arquetipos. Okay, so el subconsciente se organiza en arquetipos y de esos arquetipos estamos jalando experiencias, manifestando esas experiencias y las experimentamos en el campo físico y también interdimensional. Así que, pero eso dicho, cómo se forma ese arquetipo es algo muy interesante. Eso estamos hablando de quizás nuestro diseño psicológico, lo cual es algo que está basado en nuestra línea ancestral. Estas son experiencias que están bajando por las líneas ancestrales genéticas por generaciones. Sí. Y esas memorias se quedan en el campo morfogenético y nosotros estamos jalando, no sé cómo decir en español, Jalando, integrando, haciendo nuestro. Sí, estamos integrando al experimentar nuestra vida esas experiencias, porque somos uno. ajá. Así que, así que
Los arquetipos están conectados a seres interdimensionales y esto es ya un entendimiento del contacto un poco a nivel más avanzado, porque nosotros pensamos que los seres interdimensionales son específicas líneas o especies, pero en realidad estamos hablando de frecuencias. Y Ok, estas frecuencias son las cuales esa frecuencia está grabada en la memoria de nuestra genética por frecuencia también. ok. Y eso nos alinea a los tipos de experiencias que nosotros tenemos. Lo que he visto con mi trabajo y mi investigación con trabajar con familias que tienen estos experimentos, experiencias, que cada uno se están teniendo experiencias con la misma linaje. Así que el abuelo, la abuela, la hija, el hijo, el bebé, el niño están teniendo memorias de tener contacto con seres azules, por ejemplo. Y esto es hecho en experimentos ciegos, ¿no? Cuando no hablan o no están conectados con unos a otros para hablar de esta experiencia, específicamente en familias que no hablan del tema, que no es usual hablar. Así que sí, estamos hablando de sistemas arquetipales, Ujú. y Am, pero, a ver, ¿qué dirección quiero ir en este tema? Pero en realidad cada ser humano tiene que entender cómo navegar estos campos no físicos, en el campo donde entramos al campo astral. Cada Sí, ser humano. sí, sí. Ahora, no son temas comunes y corrientes. Es decir, toda la gente puede que tenga estas experiencias, no necesariamente experiencias interdimensionales, pero por ejemplo, en las noches cuando soñamos, todo mundo tiene una experiencia de estar interactuando con material colectivo o con material del campo astral, porque nuestros sueños están alimentados por todo eso, es parte de lo que pasa durante la noche en el periodo en el que estamos descansando. Entonces, de manera cotidiana es una manera fácil de poder entender o de poder poner frente a la gente que escucha de qué estamos hablando. Esto es lo que hay en el campo colectivo. Tú experimentas el campo colectivo, todos lo experimentamos cuando soñamos por las noches. La diferencia está, como decíamos en ese primer segmento del que hablábamos hace una semana o dos, que podemos estar de manera lúcida, podemos entrar lúcidamente y navegar conscientemente esas dimensiones o ese estado ese estado de conciencia en donde lo que tenemos que aprender a manejar muy bien es el tipo de frecuencias o el nivel de sutileza de ese plano con el que queremos interactuar. Ujú. ¿Sí? Sí, y Pero, también solamente quiero clarificar. Oh, sí, disculpe. adelante, adelante. Am, Porque es una cosa de los sueños. No todas las personas están navegando el campo colectivo todavía. En realidad, la mayoría no está ni llegando a ese campo, porque lo más inconsciente y desconectado que es el ser humano a sus emociones y a su ser y a su presencia, usualmente no se recuerda, no se recuerda sus experiencias y sus sueños son abstractos y simplemente están repitiendo experiencias emocionales que está experimentando en vida físico. Creo que eso es lo que querías decir de material, ¿sí? Sí, efectivamente, Experiencias materiales. exacto. No toda la gente tiene acceso a grandes profundidades del inconsciente colectivo. No, de acuerdo, no. Sí, Hay muchos que están en su propio material, digamos, tu propio inconsciente individual, con ese es con el que estás interactuando, pero no, exacto. no pasas al colectivo. Exacto, así que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que encontramos es que la mayoría de las personas que están todavía en su inconsciente repitiendo, usualmente son utilizadas para experimentos parasíticos.
¿ok? Así que por eso la habilidad de cultivar lucidez en el campo de sueño, en este, cuando estamos navegando astralmente, Ujú. el astral es ya una navegación consciente, así que ya entiendes que te desdoblas del cuerpo y también empiezas a recordar la memoria de tus sueños. Eso ya es practicando cultivación consciente. Ujú. Y eso quiere decir que estás aplicando tu libre albedrío en estos campos, así que Sí, cambia el tipo de experiencia que tienes. sí, Y hay un momento donde el ser humano pasa por trauma porque se da cuenta de las cosas que está haciendo en otros niveles, en otras dimensiones, en otras vidas. Y esa es la mayoría del trauma que la mayoría de los seres que empiezan a ver cosas interdimensionales, ovnis, sueños de luces, sanaciones que parecen ¿cómo se dice sanaciones? sí, sanaciones milagrosas o Exacto, sí, exacto. Todo eso empezamos a entrar a estos campos donde ya se está abriendo la persona. sí, sí. Ok. Entonces, ahí estamos y esta es la forma en la que se va entretejiendo esto. Muchas veces podemos pensar que esto es paranoia, una paranoia incluso colectiva. Todo el mundo está viendo luces, todo el mundo dice estar teniendo experimentos o viviendo cosas que no sabe bien cómo funcionan. A veces cuando a la tía se le apareció el fantasma, a veces cuando alguien vio la luz extraña en la carretera, algo que sucede en la recámara que no tenemos cómo explicar, pero que vimos que alguien entraba y salía. Este tipo de cosas que caen en lo paranormal están muy matizadas por el folclore que hemos heredado. Sin embargo, astrofísicos y gente de ciencia realmente, en lo que respecta al menos al fenómeno de lo que hoy se conoce como UAP, y antes eran los famosos ovnis, UAP es Unidentified Aerial Phenomena, lo que antes fue UFO, Unidentified Flying Object. Pero en fin, temas más o términos menos, no importa. Los ovnis es un tema que ha investigado los militares, que han investigado los militares, justamente porque sí los han detectado en radares, porque sí han interactuado con instalaciones atómicas o militares y porque sí los han seguido en sus propios aviones caza y otras cosas que se han reportado a lo largo de los últimos 70, 80 años. Entonces, de que hay algo sucediendo, hay algo sucediendo. Exactamente qué o quién es, todavía no encontramos esas respuestas. Y por el otro lado tenemos a la población en general que habla de estas interacciones con inteligencias que no son necesariamente humanas, pero que muchas de ellas resultan ser sumamente amables y algunas pueden ser un poco, al menos a nuestro parecer, hostiles. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Y por qué se estudia? Porque una de las hipótesis que se ha utilizado es justamente la que no habla de extraterrestres. Y eso es uno de los pioneros que ha hablado de esto, es Jacques Vallée. Jacques Vallée es un matemático, informático francés, involucrado con temas de asesoría en la NASA y en otras agencias espaciales, que elaboró lo que es la teoría interdimensional. Por eso Geraldine habla de temas interdimensionales, por ejemplo, y no algo extraterrestres o extrasensoriales. Más que nada está hablando de temas interdimensionales. Y esto significa que aquí mismo en la Tierra puede haber otros niveles de realidad con los que el ser humano común no interactúa o le resultan desconocidos y que sin embargo siempre han estado. Ese es un punto. La otra es lo que ya decía Salvador Freixedo, un ex sacerdote jesuita que explicaba que el fenómeno ovni, al igual que la religión, al fondo siempre tiene al tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque ya desde el Génesis se está hablando de cómo seres celestiales vieron hermosas a los hijos y a las hijas de la humanidad, seleccionaron de entre estas hijas algunas que les parecieron más hermosas y con ellas tuvieron descendencia. Cuando uno lee en el Génesis 6 esto,
sí se pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué seres a los que se llama celestiales, los vigilantes, descienden a la tierra, interactúan y dejan descendencia con las hijas de los seres humanos? Eso es un punto. Luego tienes la Edad Media, en donde está el folclore de cómo las hadas se robaban a los niños y por eso había que dejarlos custodiados durante la noche. Una o dos. Cómo es que las hadas a veces, o los gnomos, estas entidades de la naturaleza que no conocemos bien, pero que al final se acercan a las casas y tratan de tener una interacción sexual con los habitantes de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué en la Edad Media se habla de eso? Y luego llegamos al presente, en donde el mito moderno resulta ser los ovnis. Y son los mismos ocupantes de esos ovnis los que siguen haciendo lo mismo que en su momento hicieron las hadas, los gnomos o los seres de la naturaleza, y años antes o milenios antes, lo que hicieron hijos de las estrellas que tuvieron hijas o hijos, descendencia, con mujeres hermosas de la tierra. De hecho, los propios Enoc, Matusalén y Noé, en esa línea genética, nosotros podemos ver cómo Enoc se va de la tierra, es llevado en un carro de fuego y no regresa. Y sin embargo, antes de irse, Enoc era famoso por hablar con ángeles o interactuar con inteligencias superiores. Enoc tiene un nieto, ese nieto es Matusalén, el Matusalén antiguo, el que vivió muchísimos años, y ese mismo Matusalén es el abuelo de Noé. Entonces, Noé también resulta ser seleccionado, y cuando su papá se entera de que su esposa está embarazada, él hace las cuentas y no le salen los números. Y entonces el papá de Noé cuestiona a su mamá, el papá, Lamec, cuestiona a Bat Enos, su esposa, y le dice, ¿de quién es este hijo? ¿Es un hijo de los vigilantes del cielo? No necesitas creer nada de lo que estoy diciendo, lo puedes ir a buscar a los manuscritos del Mar Muerto y allí están todas estas historias. Y Bat Enos le dice, ¿cómo te atreves a cuestionarme? Es un insulto que me cuestiones. Tú mismo estuviste conmigo cuando hicimos el amor y concebimos a esta criatura. No vengas a decirme que es un hijo de los vigilantes, porque no lo es. Y no cuadrándole bien las cuentas, Lamec va con su padre Matusalén. Matusalén le ayuda a hacer bien las cuentas y le dice, es tu hijo, no te preocupes. No es un hijo de los vigilantes, no es un hijo de aquellas inteligencias superiores que visitan a la tierra para elegir mujeres bellas y ver con quién tener descendencia. Entonces, Matusalén calma a su hijo Lamec. Y efectivamente, cuando Bat Enos, la esposa de Lamec, tiene a su hijo, que es Noé, pues sale este hijo bello, humano, maravilloso, que sin lugar a dudas va a tener una misión especial. ¿Y cuál es? La de construir un arca que va a sobrevivir al diluvio. Ahora, así como hay un Noé bíblico, también hay un Noé en paralelo hindú, porque los mismos hindúes tenían sus mitologías en donde por línea directa la gente se enteraba desde otros niveles de que algo estaba por suceder y había que cuidarse y había que retirarse de los lugares cercanos a las aguas. Los mayas lo mismo, los sumerios lo mismo. Hubo muchos Noés, no solo uno bíblico, hubo varios en todas las diferentes mitologías prediluvianas. Y hoy estamos hablando de algo muy parecido, y lo estamos hablando con Geraldine, quien afirma que ella ha tenido 24 experiencias de embarazo no terminado porque el producto ha sido retirado antes de que llegara a su completa gestación y de que ella misma, por ejemplo, lo diera a luz. Se lo han retirado antes. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y por qué en el presente esto no es mejor entendido? ¿Por qué seguimos teniendo esto detrás de un halo de misterio que no acabamos de comprender?